Los adolescentes pueden ser ruidosos, rebeldes y a veces muy irritantes, pero algunos van mucho más allá, cometiendo crímenes que conmocionan al mundo, como el caso de una mujer que fue arrestada por lo que le hizo a su perro y aún así publicó todo en internet, o el infame niño de orejas grandes que aterrorizó a Argentina con sus crímenes en el siglo XX. Estos son los jóvenes que conocerás hoy. En Chardon High School, un joven de 17 años cometió un ataque contra estudiantes dentro de la cafetería de la escuela en febrero de 2012. TJ Lane, el joven responsable, afirmó que no tenía una explicación para lo sucedido, diciendo únicamente que lo hizo porque quiso. El evento, que involucró armas de fuego, resultó en 3 alumnos que no sobrevivieron, mientras que otros quedaron heridos. TJ Lane fue condenado a 3 penas de prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, su comportamiento llamó la atención, pues usó una camiseta con la palabra killer escrita a mano, lo que fue visto como una falta de respeto por las familias de las víctimas. Además, hizo gestos obscenos, levantando el dedo medio hacia los presentes, lo que generó indignación. Después de ser arrestado, el joven tuvo dificultades para adaptarse al sistema penitenciario, acumulando varias infracciones disciplinarias, entre ellas vandalismo y desobediencia. En 2014 se fugó de la prisión, pero fue recapturado unas horas después. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, aislado de la sociedad. La muerte de Austin Smith, un niño de 1 año y 11 meses, ocurrió en marzo de 2013. Dylan Shoemaker estaba cuidando de Austin, hijo de su novia, mientras ella estaba trabajando. En cierto momento, Shoemaker perdió el control y reaccionó impulsivamente. Shoemaker trató de calmar a Austin, que estaba llorando, pero terminó frustrándose y adoptó una postura firme con el niño. Austin no sobrevivió y falleció. Durante el juicio, Shoemaker afirmó que no tuvo la intención de provocar el trágico desenlace del niño, pero reconoció que sus acciones fueron precipitadas. La acusación enfrentó el desafío de convencer a los jurados de que Shoemaker actuó con la intención de causar la fatalidad, algo que a menudo es difícil de probar en casos de este tipo. La sentencia fue severa. Shoemaker fue condenado por homicidio en 2º grado y recibió una pena de 25 años a prisión perpetua. Antes de escuchar la sentencia, lloró en el tribunal. Hoy, Shoemaker cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, lejos de la sociedad, cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal. El caso de Andrew Golden y Mitchell Johnson en 1998 sigue siendo uno de los episodios más impactantes relacionados con tiroteos escolares en Estados Unidos. El 24 de marzo de ese año, ambos jóvenes realizaron un ataque con armas de fuego en la Westside Middle School en Jonesboro, Arkansas, que causó la pérdida de 5 vidas, incluidas 3 estudiantes y un adulto, además de dejar a otras 10 personas heridas. Andrew Golden fue inicialmente el responsable de accionar la alarma de incendio para atraer a los estudiantes fuera de la escuela, donde fueron emboscados. Luego, él y Mitchell Johnson hicieron lo impensable contra sus compañeros y el personal. Antes de la tragedia, Andrew Golden y Mitchell Johnson mostraban comportamientos problemáticos, como acoso escolar y conflictos con compañeros y profesores. Aunque eran jóvenes, fueron tratados como adultos en el sistema de justicia. Andrew Golden fue condenado a prisión hasta cumplir 21 años. Durante el juicio, la defensa de Golden argumentó que él estaba bajo la fuerte influencia de Mitchell, pero aún así fue responsabilizado. En 2007, Andrew fue liberado de la prisión después de cumplir alrededor de 7 años de su condena. Fue liberado bajo un acuerdo que incluía mantener su anonimato y, como parte de su libertad, estuvo bajo vigilancia, teniendo prohibido acercarse a las víctimas o sus familias. Actualmente, tras su liberación, Andrew Golden vive en el anonimato. Su identidad y paradero no se conocen públicamente, en parte debido a la naturaleza confidencial de su liberación, y se especula mucho sobre su vida después de la prisión. No se sabe con certeza si vive bajo otro nombre o si lleva una vida tranquila en algún lugar apartado, pero el caso sigue generando interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia juvenil y el impacto de sus decisiones en el futuro de los jóvenes infractores. En Canadá, en 2006, Jasmine Richardson ganó notoriedad debido a un crimen espantoso. La joven, junto con su novio Jeremy Steinke, estuvo involucrada en una tragedia que resultó en la pérdida de sus padres, Jean-Marc y Debra, y de su hermano Tyler, de 8 años. El novio de Jasmine usó un objeto punzante para llevar a cabo el plan de ambos. El motivo del crimen estaba relacionado con el hecho de que sus padres desaprobaban la relación con Steinke, lo que generó una gran frustración en la joven. Ella se rebeló contra la autoridad de sus padres, adoptando un estilo de vida
vida más oscuro y relacionándose con su novio, quien mostraba comportamientos violentos y problemáticos. Después del exterminio, Jasmine huyó de la escena con Steinke y fue encontrada solo al día siguiente, tras un gran esfuerzo de las autoridades. El caso causó un gran impacto por la participación de la joven, siendo uno de los crímenes más impactantes en la historia de Canadá. Jasmine fue considerada cómplice de 3 muertes en primer grado y debido a su edad recibió una sentencia de 10 años, con 4 años cumplidos en una institución psiquiátrica para jóvenes. Actualmente, Jasmine está fuera del sistema de justicia, ya que cumplió su condena y fue liberada en 2016 después de pasar parte de su pena en una institución psiquiátrica para jóvenes. Desde su liberación, ha vivido lejos de los reflectores y no se divulga públicamente su paradero exacto, por razones legales y de privacidad, especialmente considerando su juventud al momento del crimen. La información sobre su ubicación y sus actividades actuales es limitada. Su registro criminal estaba programado para ser borrado en 2021, siempre que no se involucrara en más actividades delictivas. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, fue eliminado formalmente un año antes, en 2020. Esto forma parte de una práctica legal que permite que, tras cumplir su condena, jóvenes como Jasmine tengan la oportunidad de empezar de nuevo, eliminando su historial criminal para facilitar su reintegración social. Después de la muerte de Tristin Bailey, quien no sobrevivió al ataque de su compañero, Aiden Fucci fue condenado a prisión perpetua en marzo de 2023. Fucci causó la muerte de Tristin con 114 puñaladas. El crimen ocurrió en mayo de 2021, cuando tras discutir con Tristin, Fucci la empujó y tuvo un enfrentamiento con la joven en un área aislada, lo que llevó a la tragedia y resultó en la muerte de Tristin. Usó un objeto punzante durante el ataque. El comportamiento de Aiden Fucci durante la investigación fue ampliamente condenado, especialmente por sus actitudes insensibles en las redes sociales. Un ejemplo fue cuando publicó una selfie dentro de un vehículo policial tras ser detenido, haciendo el signo de la paz y escribiendo la leyenda: "Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristin últimamente?". Esta conducta fue muy criticada, dada la gravedad del crimen y el hecho de que él ya era el principal sospechoso. Fucci fue descrito como indiferente al dolor de las víctimas, sin demostrar arrepentimiento, lo que conmocionó tanto a la comunidad como a la familia de Tristin. Durante el juicio, la familia de la víctima se expresó de manera emocional y la hermana de Tristin simbolizó el sufrimiento colocando 114 piedras de colores en un recipiente, representando lo que experimentó su hermana. Aiden Fucci fue sentenciado a prisión perpetua, pero su pena será revisada después de 25 años. Actualmente, Fucci cumple su condena en una prisión del estado de Florida. Cayetano Santos Godino fue un criminal argentino que provocó pánico en Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Conocido por el apodo de El Petizo Orejudo, el niño de orejas grandes, se destacó por sus acciones violentas cuando aún era muy joven. Empezó a mostrar su comportamiento agresivo y perturbador desde la infancia, mostrando indiferencia hacia los sentimientos de los demás y exhibiendo actitudes crueles como dañar gatos y pájaros, señales que indicaban una conducta cada vez más alarmante. Estos pequeños incidentes fueron solo el comienzo y pronto se volvieron más graves. Cuando tenía apenas 16 años, Godino ya estaba involucrado en situaciones muy serias, con episodios que incluían niños y comportamientos perturbadores. Su trayectoria estuvo marcada por actos que llevaron a la pérdida de vidas y a intentos de perjudicar a otros niños. Además, también se involucró en incendios y otras acciones que conmocionaron a la comunidad. Sin embargo, su verdadera naturaleza no tardó en ser descubierta y después de uno de sus actos más chocantes contra un niño de 3 años, fue finalmente detenido en diciembre de 1912. Durante su detención, quedó claro que Godino presentaba problemas psicológicos graves, fue diagnosticado como insano y finalmente enviado a un reformatorio. A partir de entonces, vivió en instituciones penales y su salud se deterioró con los años. Falleció en noviembre de 1944 en circunstancias misteriosas y muchos sospechan que su muerte fue provocada por una hemorragia interna. Curiosamente, después de su fallecimiento, los restos de Godino desaparecieron, generando rumores y misterios que aún rodean su figura. La vida de un joven quedó marcada por un acto criminal en 2011, volviéndose conocido tras ser condenado por la muerte del oficial de policía de St. Petersburg, David Crawford. Con tan solo 16 años en ese entonces, Nicholas Lindsay estuvo involucrado en un incidente en el que se efectuaron disparos contra el oficial, quien estaba investigando un robo de automóvil. El oficial no sobrevivió al suceso y el caso generó una de las mayores búsquedas de un hombre en la historia de la ciudad. Lindsay fue arrestado rápidamente y durante el proceso confesó el crimen, afirmando que actuó impulsivamente
abruptamente, sin una razón clara para que Crawford perdiera la vida. El caso provocó gran conmoción en la comunidad, especialmente por su corta edad y la brutalidad del acto. En 2012, un jurado lo declaró culpable del acto fatal, lo que resultó en una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el caso de Lindsay no terminó con la sentencia inicial. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que las sentencias de prisión perpetua para menores de 18 años debían ser revisadas, lo que condujo a un nuevo juicio en 2013. Durante este nuevo proceso, el abogado defensor de Lindsay argumentó que merecía una pena reducida, basándose en su edad y en el potencial de rehabilitación. El juez, sin embargo, mantuvo la condena de prisión perpetua. Actualmente, Lindsay permanece en prisión sin la posibilidad de libertad condicional. Un adolescente de 15 años, Jesús Alejandro Rivas Figueroa, fue arrestado en relación con un incidente ocurrido en Times Square, en Nueva York, en febrero de 2024. Tuvo un enfrentamiento con un guardia de seguridad por intentar robar, y durante la situación, el arma que portaba se disparó, hiriendo a una mujer de 38 años. Recibió atención médica inmediata y fue dada de alta del hospital poco después. Después del disparo, Rivas Figueroa huyó a pie, pero durante la persecución policial, supuestamente se utilizó el arma de nuevo. Nadie resultó herido y él logró escapar, entrando en el sistema de metro. Sin embargo, al día siguiente, el joven fue localizado y detenido en Yonkers, una ciudad cercana a Nueva York, mientras intentaba abandonar la ciudad con su madre. El adolescente enfrentó cargos relacionados con el incidente, incluyendo intento de causar daños graves y otros 2 delitos. En su audiencia, se declaró inocente. Su abogado pidió que el caso se resolviera en el tribunal. Rivas Figueroa llegó a Estados Unidos en septiembre de 2023 y vivía en un refugio para migrantes en la ciudad. El caso está siendo investigado y Rivas Figueroa aguardará el desarrollo del proceso judicial, enfrentará los cargos y responderá por sus actos según el procedimiento legal. Denise Nicole Frazier, de 20 años, fue arrestada 2 veces por delitos similares. En 2023, Frazier utilizó una red social para mostrar que estaba teniendo un comportamiento inapropiado con su perro, hasta que las autoridades fueron avisadas. El alguacil dio una declaración diciendo que era uno de los casos más perturbadores que había visto. La primera vez, Frazier alegó que hizo los videos de forma forzada y pagó fianza, además de ser obligada a mantenerse alejada de los animales. Había 3 perros en su casa cuando la arrestaron por primera vez. Sin embargo, apareció un nuevo video con Frazier cometiendo el mismo delito y esta vez embarazada. De acuerdo con el alguacil que investiga el caso, la nueva infracción iba en contra de las condiciones de la fianza de Frazier. Actualmente está presa y aguardando juicio, que estaba previsto para comenzar en enero de 2025. Sin embargo, no hay más noticias sobre el caso después de 2024. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión por delitos que involucran maltrato animal y comportamientos inapropiados con ellos. En 2015, un incendio devastador resultó en una tragedia familiar y planteó preguntas difíciles sobre la culpabilidad y las intenciones. Un joven de 17 años en el momento de los hechos, Jacob Matthew Morgan, fue acusado de participar en un incendio trágico en el cual su medio hermano, un bebé de 1 año y 2 meses de edad, no logró sobrevivir. El caso sucedió en el condado de York, Carolina del Sur, cuando un incendio destruyó una casa y terminó con la vida del bebé Joshua Hill. Durante las investigaciones, se determinó que el adolescente estaría involucrado en el inicio del fuego, que ocurrió mientras el bebé dormía en el lugar. Después del trágico incendio, Morgan fue arrestado y enfrentó cargos relacionados con la muerte de su hermano menor, existiendo sospechas de que el fuego fue iniciado de forma intencional. El caso llamó la atención de la comunidad y generó discusiones sobre las circunstancias del suceso. El joven, visiblemente afectado, mostró remordimiento por lo ocurrido, lo que generó interrogantes sobre sus intenciones. En 2016, Morgan se declaró culpable de haber causado la fatalidad de forma involuntaria y de otros 2 delitos relacionados con el incidente. Como parte del acuerdo judicial, fue condenado a 15 años de prisión, pero cumplió cerca de la mitad de esa condena. En 2022, a los 24 años, Morgan fue liberado de la prisión, habiendo cumplido aproximadamente la mitad de su sentencia.
En la ciudad de Bakersfield, en el estado de California, en 2010, un crimen brutal sacudió a la comunidad. David Moses, entonces de 17 años, ingresó en la casa de Dorothy Session, una mujer de 81 años, con 2 cómplices. La intención de ellos era cometer un robo, pero la situación escaló rápidamente. Lo que se suponía que fuera un simple asalto se convirtió en una tragedia y Dorothy perdió la vida. Después del crimen, Moses fue arrestado y en 2012 condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su defensa trató de argumentar que no tenía la intención de hacerle daño a nadie, sino solo de cometer el robo. Sin embargo, el tribunal no aceptó esta justificación, dada la gravedad del acto y el historial de Moses, que ya mostraba un patrón de conducta agresiva antes y después del incidente. En 2020, se llevó a cabo un nuevo juicio para revisar la sentencia de Moses, ya que las leyes sobre las condenas de menores de edad habían cambiado. No obstante, el juez decidió mantener la sentencia original, afirmando que pese a la juventud de Moses, el crimen fue demasiado cruel y él no había mostrado signos de rehabilitación. Actualmente, Moses continúa cumpliendo su condena, reflexionando sobre sus acciones dentro del sistema penitenciario. No olvides suscribirte para ver más videos como este.